Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar el tema de sistema nervioso. Es un tema que es un poquito complicado porque me lo tengo que imaginar más, ¿sí? Porque no es como el sistema digestivo, respiratorio, que yo lo puedo ver, me puedo dar cuenta en mi cuerpo. Lo que sí vamos a poder ir reconociendo son los efectos que causa en nosotros nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso es bastante complejo. Nosotros nos vamos a referir dentro de esa clasificación que vamos a ver ahora a un sector del sistema nervioso, que tiene que ver con un sistema que nosotros no lo podemos manejar, por eso se llama autónomo, independiente, ¿sí? Se lo maneja él solo. Y es lo que genera las situaciones, ¿sí?, que tienen que ver con las enfermedades nerviosas, las ansiedades, los pánicos, ¿sí?, la esquizofrenia, todas las enfermedades que están relacionadas con la parte nerviosa. Así que bueno, es un tema que más que nada ustedes van a poder ir reconociendo algunos efectos que ustedes a lo mejor lo pueden reconocer en sí mismos o a veces lo pueden reconocer en personas que están a nuestro alrededor. Lo que sí es el grupo de medicamentos, el grupo del sistema nervioso, es el grupo de medicamentos que más ha crecido durante esta pandemia su consumo. Esto debido a todo el proceso del aislamiento, el estar solo y demás, generó que en muchas personas se haya disparado, ¿sí?, los ataques de ansiedad, la soledad, la angustia, el miedo, el no poder dormir, ¿sí? Son todas situaciones que se van a ir relacionando con este capítulo de la clase de hoy. Bueno, como le decía, es bastante complejo, ¿sí? Nosotros vamos a tener, en términos general, que lo podemos clasificar como un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. En esta clasificación, todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso central lo vamos a ver, como muestra la imagen ahí, en todo lo que sea el cerebro y la médula, ¿sí? La médula es la que va a recorrer, la extensión del cerebro, que va a recorrer por dentro de los huesos de la columna, ¿sí? El caracú de los huesos, ¿sí?, va a recorrer durante todo el trayecto de la columna. En cambio, el periférico es lo que va a partir desde esa columna, va a ir saliendo hacia cada una de las pequeñas superficies de nuestro cuerpo, hasta el último dedo, hasta el último dedo del pie, todo completamente va a estar. Cuando ustedes se tocan, se pellizcan, se hincan, es porque este sistema nervioso periférico está recibiendo esa información, ¿sí?, y lo lleva al cerebro. Y el cerebro, cuando procesa esa información, por ejemplo, ustedes se queman con algo, ¿sí? Agarraron algo caliente. Es un milisegundo, ¿sí? Pero en ese proceso, ese sistema nervioso le informó al cerebro que está tocando algo caliente y el cerebro le da la orden al músculo de la zona, para que retire la mano, ¿sí? O sea, ustedes no lo piensan, es instintivo, ¿sí? O sea, el cuerpo solo va a actuar en todos estos procesos. Bueno, dentro de ese sistema nervioso periférico, nosotros podemos ver el sistema nervioso autónomo o autonómico, como dice ahí, lo van a encontrar de cualquiera de las dos maneras, autónomo, y el sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático, ¿sí? Soma viene de la palabra cuerpo, ¿sí? Somático, mover el cuerpo, y es justamente lo que yo les acabo de explicar. La relación que hay entre el sentir la entrada de un estímulo a través de la fibra sensitiva y la acción de un músculo a través de la fibra motora, ¿sí? Esto es la parte del sistema nervioso somático. Vamos a ir ahora a lo que a nosotros nos interesa en este tema de ahora, que es el sistema nervioso autónomo, ¿sí?, independiente, él se maneja solo. Ese sistema se comunica con todo nuestro cuerpo. Es el responsable de que no podamos dormir, es el responsable de cuando estoy nerviosa tengo ganas de vomitar, es el responsable de cuando estoy nerviosa, por ejemplo, voy mucho al baño, cuando tengo miedo me orino, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con los órganos de nuestro cuerpo tiene que ver justamente con este sistema nervioso autónomo. Y ese sistema nervioso nuevamente se va a dividir en dos, en el simpático y en el parasimpático.
Ahí ustedes ven que dice simpatética, ¿sí? Pero es simpático. El sistema simpático y el sistema parasimpático. Siempre cuando es para es el contrario, ¿sí? O sea que si uno es simpático, el otro sería el antipático, ¿sí? O sea, parasimpático. No tiene que ver con simpatía, ¿sí? Sino que tiene que ver justamente con los tipos de nervios que van a manejar. Cuando hablamos del sistema simpático, ¿sí? Es cuando nosotros estamos excitados, estamos con miedo, ¿sí? Estamos huyendo. Siempre se relaciona el sistema simpático con una persona que huye. Ustedes imagínense si están huyendo de alguien, ¿sí? Le está siguiendo un asesino. Eh, Imagínense todo lo que ustedes necesitan. Necesitan que el ojo acomode la visión para poder ver lejos hacia el camino que ustedes están buscando. Necesitan que el corazón bombee más rápido para mandar más sangre hacia sus músculos. Necesitan, por supuesto en ese momento no tienen ganas de comer, ¿sí? O sea que necesitan suprimir todo lo que sea la parte digestiva para darle más importancia a las piernas, al pulmón que pueda respirar más, porque lo que yo necesito en este momento es huir. Entonces el simpático siempre se va a relacionar con esa huida. Y todo lo que tenga que ver con el simpático va a estar mediado por una hormona que ustedes lo habrán escuchado muchas veces y que tiene que ver justamente con esto de la acción, de la excitación, todo, y es la adrenalina. Entonces, cada vez que actúa la adrenalina en mi cuerpo es el sistema simpático el que está actuando. Por el contrario, supónganse que ustedes están relajados en su casa, mirando una película, en el sillón, ¿sí? El corazón baja, la taquicardia se baja, ¿sí? Se va a bradicardia, lo contrario, bradi es poco latido. ¿Qué pasa cuando miramos una película? Comemos pochoclo en el cine, ¿sí? ¿Por qué? Porque activamos la parte digestiva. Tengo hambre, tengo ganas de ir al baño, esperen, corten la película, me voy al baño, vuelvo. Se van a activar otras cosas que tienen que ver. Se acomoda la visión para el espacio cercano, pues no necesito ver a lejos, ¿sí? Bueno, los nervios van a actuar siempre en todos los mismos órganos. Lo que van a hacer son efectos contrarios, ¿sí? En este caso, todo lo que sea el sistema parasimpático se mueve por otra hormona que se llama acetilcolina. ¿Sí? Entonces, adrenalina cuando estamos en el simpático y acetilcolina cuando estamos en el parasimpático. Todas las enfermedades que nosotros vamos a ver en el día de hoy tienen que ver con eso, ¿sí? Con estas dos hormonas, además de otras hormonas que también tiene el sistema nervioso, como la dopamina y demás, que vamos a ir viendo cómo van a ir actuando. Pero entonces, simpático es el hombre que huye y parasimpático es el hombre que mira tele. Bueno, ahí ustedes tienen una lista de cuáles son los efectos. Fíjense que son en los mismos órganos, solo que de uno u otro, si es el simpático o el parasimpático, van a actuar de diferentes maneras justamente para la utilidad, ¿sí? Entonces, dilata la pupila cuando necesito ver más, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy huyendo, necesito eso. Después ustedes van a ver, por ejemplo, el tema de la parte del pulmón. Uno va a estimular, el otro va a comprimir, ¿sí? O sea, el que dilata, ¿para qué es? Para que entre más oxígeno y yo pueda bombear más oxígeno en la sangre. En el corazón uno acelera, el otro enlentece. En la digestión se va a inhibir, el otro va a estimular, va a tener ganas de comer. En todo lo que tenga que ver con la digestión también, ¿sí? O sea que una persona, por ejemplo, que come y sale a correr después, como está la adrenalina de correr, muchas veces cuando comieron hace muy poco, vomitan, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está estimulada la digestión, ¿sí? Entonces es algo que le molesta a esa persona que está queriendo correr. El tema de la inhibición de la digestión, eso se tiene que ver con todo, desde el estómago, el intestino, el páncreas, todo se va a detener en el sistema simpático. En cambio, en el sistema parasimpático se va a estimular. En el tema de la vejiga, y el siguiente dibujito que ustedes ven ahí es la vejiga, uno va a mantener el tono. El tono era la forma en que el músculo sujetaba la orina, ¿sí? A veces también se puede dar que por miedo también se orine, ¿sí?
pero normalmente el parasimpático es el que me informa a mí al cerebro de que tengo ganas de ir al baño, por eso contrae, ¿sí? Aprieta la vejiga para que salga la orina. Muchas veces el que está con miedo se orina, pero es por otra forma de relacionarse que hace que yo no me dé cuenta que me estoy orinando, ¿sí? Ese es el miedo. Bueno, y por último, la parte de los órganos sexuales. Por un lado vamos a tener la adrenalina, que es la estimulación, la que va a intervenir en todo lo que sea la estimulación, hombre-mujer, ¿sí? Y en cambio, el parasimpático va a actuar también, perdón, el orgasmo era en el primero, la estimulación sexual va a ser la que va a iniciar el parasimpático. O sea, yo, por ejemplo, puedo estar mirando una película sexual y excitarme con eso, eso estaría el parasimpático, y si yo tuviera un orgasmo, estaríamos hablando del simpático, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a ver cada uno de los procesos que tienen que ver con enfermedades. Vamos a empezar con los ansiolíticos e hipnóticos. Es el grupo de medicamentos que más se consume en la Argentina, ¿sí? Este grupo de medicamentos también, recuerden que todo lo que sean psicotrópicos, ¿sí? y estupefacientes van a estar dentro de lo que es los medicamentos que se tienen que llevar los libros obligatorios. O sea que para este tipo de medicamentos van a estar clasificados en 4 listas, los psicotrópicos en 4 listas, los estupefacientes en 4 listas. Los estupefacientes se registran todos en el libro de psicotrópicos, en el libro de estupefacientes, y los psicotrópicos, la lista 4, que es la más suavecita, solamente en el libro de recetario. Eso ustedes lo vieron o lo van a ver en el trabajo práctico si no lo hicieron todavía. Esto no se preocupen, que lo vamos a volver a ver cuando veamos atención farmacéutica, que es tema del tercer parcial. Bueno, vamos a ver primero entonces qué es la ansiedad, ¿sí? La ansiedad, dice, es un estado de aprehensión. Aprehensión es cuando yo tengo una sensación de que me aprieta el pecho y no sé qué es. Muchas veces van personas mayores, sobre todo, a emergencias a atenderse porque piensan que es un ataque cardíaco, porque sienten una punzada en el pecho, y le toman la presión y le toman el oxímetro de dedo, y si los valores están dentro de lo que es normal, está bien la parte cardiológica, ¿sí? Y lo que se tiene que hacer es justamente ver si hay algún proceso que le esté causando un cuadro de ansiedad. Hay distintos tipos de ansiedades. Puedo ser una ansiedad ahora porque está pasando algo específico en mi vida, o yo puedo venir arrastrando de un estado de ansiedad en general, ¿sí? Normalmente la idea de estos medicamentos no es usarlos de por vida. Lamentablemente hay personas que los usan durante muchísimo tiempo. Pero la idea de estos medicamentos es ayudarle a la persona a salir de esos pozos depresivos que puede tener mientras que busca ayuda o mientras que soluciona su problema. Si no lo soluciona o no busca ayuda terapéutica con un psicólogo, con un psiquiatra, el estado va a seguir, ¿sí? Y eso es lo que hace que se vuelvan crónicos la toma de medicamentos ansiolíticos. Ustedes van a ver, las personas mayores normalmente vienen tomando hace 10, 15 años, normalmente, ¿sí? Porque si no, no duermen, o si no, no comen, o si no, no se levantan de la cama, ¿sí? Siempre hay un porqué, pero el proceso de tomar la medicación continúa. Bueno, entonces ese es el estado de aprehensión. Tensión o disconfort, me siento mal, que proviene de la anticipación del peligro, ¿sí? Yo anticipo que tengo un peligro. Yo puedo tener miedo a un cambio de mi vida, o yo puedo tener miedo a un ataque, ¿sí? Esos son normalmente los miedos que nosotros tenemos. Nos ocurre siempre. Tengo miedo que me salga mal la comida, tengo miedo de salir mal en el examen, tengo miedo de no entender el tema, tengo miedo de hablar con mi mamá, tengo miedo de tal cosa. Siempre tenemos esa sensación de miedo porque es la forma en que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, se prepara, se anticipa a cualquier cosa, ¿sí? A cualquier cosa que tenga que hacer. Ahora, una cosa es dentro de lo normal,
¿sí? Que eso es eso sería la ansiedad normal. Si no, no nos levantaríamos la cama, no haríamos las cosas, no estudiaríamos, no haríamos nada, porque ¿para qué? ¿Sí? Entonces ese grado de ansiedad es necesario. Ahora, cuando ese grado de ansiedad se va al otro extremo y no me deja salir por miedo, no me deja actuar por tal cosa, no me deja esto, no me deja lo otro, interfiere en mi vida personal, interfiere en mi vida laboral o interfiere cualquier proceso de mi relación con otras personas, ahí es donde hay un trastorno de ansiedad. ¿Sí? Por eso un trastorno de ansiedad. Hay algo que no está normal. Y ahí es donde se tiene que intervenir. ¿Sí? Bueno. El tema de esto es siempre, ¿sí? Nosotros siempre vamos a estar expuestos a esos miedos. Ustedes mismos analícense ustedes, ¿sí? Siempre vamos a tener, tengo miedo de llegar tarde, tengo miedo que pasó el colectivo, siempre estamos pensando en ese proceso de ansiedad. En este estado anímico existe una sensación de peligro con síntomas físicos derivados de la estimulación del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Simpático, parasimpático. Puede aparecer dolor de cabeza, palpitaciones, el corazón se acelera, sudoración, estoy refrescando la piel, recuerden que el sudor es refrescar la piel, dolor en el estómago, opresión en el pecho, la intranquilidad, etc. Cada persona va a tener una característica distinta. Hay gente que cuando está nerviosa va mucho al baño, ¿sí? Cada uno ya se conoce cómo es cuando está nervioso. Dice, en ciertas situaciones tener un cierto grado de ansiedad se considera normal, lo que le decía hace un ratito. Ahí hablamos de una ansiedad situacional, porque es la situación la que me lleva a ese cuadro de ansiedad. Esto sirve para motivar, para estimular a que justamente haga alguna tarea determinada. Tengo miedo de llegar tarde, camino más rápido, ¿sí? El problema aparece cuando esa ansiedad incapacita, ¿sí? No me permite a mí hacer o mantener la actividad que yo estaba realizando normalmente. Hay cuadros de ansiedad, por ejemplo, que imposibilita que una madre atienda a sus hijos, ¿sí? Imposibilita que una persona permanezca en su trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede razonarlo, no lo puede manejar, ¿sí? Vamos al trastorno generalizado de ansiedad. Dice, es una dificultad para controlar una ansiedad excesiva que dura más de 6 meses, ¿sí? Supuestamente, en un cuadro de situación, por ejemplo, les voy a dar por ahí algunos ejemplos que no son muy lindos, ¿no? Pero la pérdida de un hijo, la pérdida de una pareja, ya sea una ruptura sentimental o una pérdida física de una pareja, son todos procesos que se tienen que llevar adelante a través de un duelo. Duelo se refiere a el proceso que yo voy a ir organizando en mi cabeza para poder recuperarme de ese trauma, de esa pérdida, ¿sí? Eso es un duelo. Yo puedo tener duelo de recuperación de un parto, puedo tener un duelo de recuperación de pérdida de una persona, ¿sí? No es solamente porque falleció alguien. Suele tener relación con eventos de vida o actividades y suele interferir con el desarrollo de la vida habitual. Entonces es lógico, ¿sí? Entonces una persona, una mamá que pierde un hijo, por ejemplo, es lógico que se encierre, que no quiera ver a nadie, que esté triste, que esté deprimida, es lógico. Ahora, cuando ya pasa determinada cantidad de tiempo, sí hay que actuar, sí hay que buscar alguna manera de volver a traer a esa persona para que sea, digamos, no sé si útil sería la palabra, pero activa en una sociedad. Va a seguir con el dolor, va a seguir con todo el proceso, pero sí tiene que tomar riendas, digamos, en su vida. Ustedes me pueden decir, bueno, nadie puede medir el tiempo que yo necesite. No, nadie puede medir el tiempo que una persona necesita para recuperarse. Hay personas que sufren un trastorno y al otro día se levantan, son fuertes o en realidad son débiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo van llevando por dentro y puede llegar a manifestarse más adelante en otra situación. Esto también, por ejemplo, se ve muchísimo en personas que son abusadas sexualmente. Hay personas que se suicidan, o sea, no lo pudieron resolver nunca. Y hay personas que después de una violación dicen, bueno,
salgo adelante, voy para adelante, listo, no pasó nada, hice borrón y cuenta nueva. Esto suele ocurrir mucho con las criaturas, ¿sí? Cuando son violadas muy chiquititas, normalmente el cerebro se defiende justamente nublando todo eso, borrando. Pero después vuelve, ¿sí? En la adolescencia va a aflorar cuando empieza toda la parte genital y también va a aflorar en la adultez, ¿sí? Entonces a veces ni siquiera la persona entiende qué es lo que le está pasando o por qué tiene determinados síntomas y se debe a un trauma de la niñez. Todo eso tiene que ver con esto. Bueno, síntomas relacionados con el sistema simpático y además aparece fatiga, o simpático, recuerden, simpático es la huida. Aparece fatiga, inquietud, tensión muscular, pueden aparecer hasta dolores musculares de tanto que yo estoy tensionada. Incapacidad para concentrarse, sensación abrumadora de aprensión, me duele muchísimo el pecho. Y también síntoma de la respuesta parasimpática, dolor abdominal, la panza porque está en mi intestino trabajando a full, urgencia miccional, me muero por hacer pis, ¿sí? Tengo ganas de ir a hacer pis sí o sí. Todo eso tiene que ver con un trastorno de ansiedad donde el sistema nervioso va a estar estimulado al máximo. Dentro de ese trastorno generalizado de la ansiedad vamos a tener una clasificación. En esa clasificación vamos a empezar por el trastorno de pánico. Sensación intensa e inmediata de terror acompañado de síntomas del sistema nervioso autónomo que suelen durar menos de 10 minutos. Es un ataque en el cual la persona se bloquea. Ahora, si ustedes me dicen, yo siempre tengo un trastorno de pánico cada vez que me tengo que ir a trabajar, salvo que haya ocurrido algún acto violento en el trabajo, o yo tenga, digamos, la persecución o tenga yo el miedo de que ocurra, normalmente eso por ahí no suelen clasificarse como trastorno de pánico. Ahora, cuando yo estoy en un momento feliz, estoy de vacaciones, tenía una alumna que ella en plena vacaciones en Brasil le agarraba ataque de pánico y se encerraba en la habitación y no salía. O sea, cuando yo estoy en un momento placentero de mi vida que no la puedo disfrutar, ¿sí? Esos son los trastornos de pánico. Ustedes pueden encontrar trastorno de pánico a salir, ustedes si buscan las fobias, ¿sí? Y los trastornos de pánico se van a encontrar que hay trastorno de pánico de todo. Y fobias de todo, fobia a la araña, fobia al mosquito, fobia a algún color, fobia a todo hay. Y el trastorno de pánico yo puedo tener miedo a cualquier cosa. Ahora, tengo que buscar por qué tengo miedo a eso, ¿sí? Y eso muchas veces se analiza y se logra encontrar cuál es el causante justamente haciendo psicoterapia. Yo soy una persona que estoy muy a favor de la psicoterapia. Nosotros hacemos psicoterapia con mi hijo por su discapacidad. Desde muy pequeñito él hicimos terapia familiar y demás. Y la gente por ahí tiene un concepto de que al psicólogo van los locos. No, al psicólogo se va justamente para no quedar loco, ¿sí? Entonces, el día que ustedes necesiten, eso no tiene que ver con la edad, ¿sí? Ustedes son jovencitos, pero eso no tiene que ver con la edad, sino que tiene que ver con las experiencias vividas. El día que ustedes necesiten algún tipo de ayuda, no duden en buscarla, ¿sí? No duden en buscarla porque siempre hay un causal, siempre hay algo que nos causó ese pánico, que nos causó esa fobia, aunque nosotros no lo podamos registrar, ¿sí? Porque a lo mejor nos ocurrió cuando éramos muy pequeñitos. Bueno, así que eso se puede ver y una vez que yo sepa qué es lo que me causa miedo y por qué me causa miedo eso, yo lo puedo manejar mejor. Bueno, entonces trastorno de pánico es esa. Tengo terror inmediato. La gente que tiene terror a subir a un avión y nunca se subió. Mi hermana tiene terror de subir a un avión, nunca se subió, no sabe lo que es volar, pero tiene terror. Las fobias es el sentimiento de miedo respecto a alguna situación o objeto. Tengo fobia a estar con la gente, ¿sí? Tengo fobia de los animales, ¿sí? Tengo fobia Normalmente la mayoría tenemos fobia a la cucaracha, al ratón, ¿sí? A esas cosas tenemos miedo como naturales.
pero hay personas que tienen fobia, o sea, que se paralizan, se bloquean o pueden llegar a ser extremadamente violentos en un proceso de tratar de huir de eso. Hay personas que han derribado puertas, ¿sí? Escapándose de alguna situación, por ejemplo. Los trastornos obsesivos compulsivos. En los trastornos obsesivos compulsivos, los famosos TOC, que ustedes van a escuchar mucho, TOC, de trastorno obsesivo compulsivo. Esto está relacionado con pensamiento y con acciones, comportamientos que tienen una repetición, o sea, son repetitivos. Yo hago siempre lo mismo, ¿sí? Y eso hace que interfiera en mi vida diaria. Por ejemplo, tengo un TOC con la limpieza y me voy a cepillar las uñas porque para mí están sucias mis uñas, pero me las voy a cepillar de tal manera que me los dejo en los dedos en carne viva. ¿Sí? Entonces estoy interfiriendo con una relación de mi vida diaria y obviamente con los dedos sangrantes no puedo tener relaciones con las demás personas. ¿Sí? Hay personas que, no sé si vieron en algunas películas, muchas veces aparecen estos famosos TOC, el que no pisa una línea en el piso, el que no pisa en lugares donde no puede apoyar todo el pie, que no pasa por debajo de una escalera, que no sube determinada escalera. Esos trastornos que por ahí a veces empiezan como conductas inocentes, pero llega un punto en que yo no puedo seguir caminando si la vereda tiene muchos cambios de color. ¿Sí? En eso se vuelve un trastorno obsesivo y compulsivo. Trastorno de estrés postraumático. En el estrés postraumático obviamente hay un trauma. ¿Sí? Esto está relacionado con todo lo que sea a lo mejor un hecho violento, una violación, un abuso, un ataque, ¿sí? Como estamos viendo últimamente el tema de cómo atacan a los ancianos para robarlos. Vieron que hay mucha violencia. Entonces por ahí a veces la persona entra con un infarto, no le hicieron nada, pero el miedo a que le golpeen. ¿Sí? Entonces esos son estrés que tienen que ver justamente con esos traumas, hechos violentos que hemos vivido. Hay personas en las que por un accidente automovilístico no pueden subir más a un auto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez que se suben a un auto recuerdan ese trauma de un accidente. Bueno, ahí ustedes fíjense que medio que se juntan todo, porque supónganse, si en un accidente, una amiga mía perdió a su hijo en un accidente automovilístico. O sea, se junta todo, ¿sí? O sea, el pánico, el estrés, el trauma de haber perdido un hijo, todo se empieza a entremezclar y en realidad el cuadro sí o sí necesita ayuda psicoterapéutica porque solo una persona sola, por más que sea fuerte, no sale. ¿Sí? Por más que sea fuerte que uno le vea, no, ella está muy entera, sigue dando clases, sigue haciendo esto, sigue haciendo... No, por dentro el proceso sigue. Bueno, la farmacoterapia, ¿sí? Los medicamentos que se utilizan en todos estos procesos ansiolíticos de ansiedad son justamente los ansiolíticos. Recuerden que el lítico es romper, romper esa ansiedad. Otras estrategias que también deben ponerse en marcha según cada caso son, por ejemplo, la terapia de comportamiento, cuando una persona tiene conductas no correctas. Supónganse, una persona es alcohólica, una persona es violenta, una persona tiene impulsos sexuales, ¿sí? A una edad que no corresponde, por ejemplo, un niño, ¿sí? Entonces, todas esas terapias de comportamiento justamente amoldar el comportamiento equivocado de esa persona hacia lo que se considera normal en la sociedad. Algunos me decían a veces es como un robotito, no es como un robot, pero yo no puedo dejar que una criatura de 12 años esté manoseando a sus compañeras, por ejemplo, porque no es un comportamiento saludable. Ni para la nena porque le crea un trauma, ni para él que no se acopla a lo que son las normas de una sociedad. Si yo estuviera en una sociedad donde se permite, eso estaría bien, pero estoy en una sociedad donde no se permite. Y eso es el comportamiento, amoldarme a lo que dicen las normas de esa sociedad. En la época de 1800, ¿sí? La realeza y demás, se consideraba el abuso de niños como dentro de lo que es considerado normal.
¿sí? Entonces muchas veces ustedes ven en las películas a las nenas que le ponen esa ropa como si fueran damas de la sociedad, ¿sí? En miniatura, pero en realidad era porque participaban de la sociedad desde muy tierna edad, muy pequeña. Después, en el proceso de ir creando normas y creando hábitos más saludables, fue lo que se fue imponiendo, digamos, un aumento de la edad para poder participar en actividades sexuales. Esto va a variar de un país en el otro. Hay países que tienen unas normas más rígidas y se pena sexo con menores de 18 años, se pena muy fuertemente. Nosotros acá en nuestro país tenemos que se considera violación cualquier acto sexual con un menor de 14 años, ¿sí? Nena o varón. Así que el tema es, por ejemplo, como siempre les digo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando los noviecitos tienen 13 años? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una nena de 13 años se embaraza del novio que tiene 15? ¿Sí? Para la ley es violación, pero cuando uno conoce el caso se da cuenta que no es una violación. Si es una relación por ahí muy precoz para la edad, pero que bueno, tiene un montón de factores extra que había que analizar. Pero en nuestro país se considera violación de 14 años para abajo. También hay que tener en cuenta que la ansiedad, además, puede ser un síntoma de otro problema o la respuesta a una situación determinada, por lo que siempre hay que analizar la causa. Si yo no cambio mi actitud, si yo no encuentro cuál es la causa de mi trastorno de ansiedad, yo voy a seguir con la ansiedad y voy a seguir con tratamientos por años y años, ¿sí? El insomnio. Insomnio, gran problema de las personas mayores, mío también, ¿sí? Yo duermo muy poco porque no puedo dormir casi. Incapacidad de la persona para iniciar el sueño o para permanecer dormida, ¿sí? Yo normalmente cuando me duermo me plancho, pero me cuesta mucho dormirme. Se indican fármacos hipnóticos para esta situación cuando la falta de sueño interfiere con la vida diaria. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, supónganse, yo siempre dormí poco. Desde la época que estudiaba, ya dormía pocas horas. Cuando uno está acostumbrado a dormir pocas horas, duerme un rato, duerme 2 horas y está bien. Ahora, si yo no duermo y estoy durmiéndome manejando, ¿sí? Puedo afectar la vida de otras personas. O estoy nerviosa, estoy agresiva porque no puedo dormir, que es otra de las consecuencias de no dormir. O empiezo a tener delirios, que es otro problema que aparece cuando el cerebro no descansa. El dormir es como si yo hiciera un reinicio, ¿sí? Un reinicio de mi cerebro. Entonces, con dormir yo puedo aplacar al cerebro y lo puedo hacer descansar. No va a descansar del todo porque sigue funcionando, pero va a generar, digamos, que el cerebro se mantenga dentro de un estado normal. Ahora, cuando yo no duermo y esto se va haciendo día por día, cada vez duermo menos, cada vez más, va generando alteraciones en el cerebro y eso también trae repercusiones como esquizofrenia, alucinaciones y demás. O sea que es muy importante, sobre todo en los niños, en los jóvenes, y por eso siempre se recalca tanto que los niños puedan dormir, que los jóvenes puedan dormir. Cuando son chicos, las horas de sueño son entre 8 y 10 horas, eso es lo normal para dormir. Pero en una persona mayor, que lo normal se vuelve 4 o 5 horas, normalmente a veces cuando están acostumbrados a dormir mucho y no pueden dormir cuando son grandes, eso también les causa ansiedades. Bueno, las causas: estados de ansiedad, cuestiones ambientales como exceso de luz, los ruidos, el calor. Ahora con estos calores, cuando tuvimos corte de luz acá no podía dormir nadie. Yo personalmente exceso de luz, así que yo duermo con los ojos tapados, ¿sí? ¿Por qué? Porque me molesta la luz. Así cada uno necesita, por ahí una cuestión es de ruidos, por ejemplo, hay gente que duerme con el ventilador prendido porque le gusta el ruido de la paleta, ¿sí? Que está sonando, no puede dormir si no escucha eso. O sea, vamos a ir nosotros acostumbrándonos a determinadas características que nuestro cerebro va marcando y que nosotros lo tomamos como normal. Bueno, abundantes comida, cuando ustedes comen mucho, obviamente también le cuesta dormir.
muchas bebidas estimulantes, por eso siempre se recomienda no café, no mate a la noche, porque eso estimula permanecer despierto. Em, la depresión, los trastornos maníacos, el dolor crónico también genera que no puedan dormir. Supónganse un dolor de los ancianos, también mucho el dolor de las caderas, de las rodillas, ¿sí? Alguna enfermedad que aparezca también que va a generar justamente que no pueda conciliar ese sueño. Y si se duerme, se despierta cada vez que siente la punzada de dolor. Y el abuso de tomar medicamentos para dormir, ¿sí? Con el tiempo, cuando yo siempre estoy tomando, ¿sí? No puedo dormir si no tomo la pastilla, se va creando un círculo vicioso en el cual la misma medicación me genera el insomnio, ¿sí? Entonces eso también con el tiempo, por eso no son medicamentos recomendables para usarlo durante años y años. Tengo que ver cuál es la causa por la cual yo no puedo dormir, ¿sí? Tanto los ansiolíticos como los hipnóticos, ansiolíticos era romper la ansiedad, hipnóticos viene de himnos, que es sueño, ¿sí? O sea, son aquellos medicamentos que me dan sueño. Eh, los dos son medicamentos que se llaman depresores del sistema nervioso central, o sea, lo van a aplacar, lo van a calmar al sistema nervioso central, por eso son depresores, lo bajan. La depresión del sistema nervioso tiene diferentes grados y se debe entender como una secuencia que va desde la relajación, la sedación, la inducción al sueño y la anestesia. O sea, todo ese proceso se va a ir dando cuando yo uso un ansiolítico, se va a ir dando cuando yo uso un hipnótico, solo que va a ir llegando a grado más grande, ¿sí? A más alto el grado, y cuando yo uso la anestesia va a llegar al final, pero ese proceso se va a ir dando siempre. Si yo necesito operarme, por ejemplo, normalmente antes de la anestesia se ocupa un ansiolítico, el Valium, ¿sí? El diazepam, justamente se utiliza para que la persona se relaje, ¿sí? Porque el primer estadio es la relajación. Después de eso, cuando pasa la relajación, o sea, cuando ya está relajada la persona, se empieza a calmar la cabeza, la sedación, ¿sí? Y a partir de ahí puedo dormirme y puedo entrar en un estado de coma, que sería la anestesia, y este tipo de medicamentos también son los que se van a utilizar cuando el famoso está inducida el coma, ¿sí? ¿Por qué? Porque está pasando por un proceso muy doloroso, un politraumatizado, o está intubado, y si una persona tuviera un tubo y estuviera consciente, se arrancaría el tubo, ¿sí? Si está intubado una persona, necesariamente tiene que estar en coma. Entonces, como la persona no sufrió ningún trauma que lo puso en coma, con la medicación se lo pone en ese estado de coma, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se arranque el tubo traqueal. Los estadios finales son el coma y la muerte. No todos los fármacos depresores del sistema nervioso tienen capacidad para provocar todos los estadios de esa depresión. Por más que yo tome diazepam, ¿sí? Por más que yo me tome cajas y cajas de diazepam, nunca voy a estar anestesiada, porque no llega a ese estadio, ¿sí? Siempre se va a quedar en relajación y a lo sumo puede llegar a sedación. Entonces, pero todos los ansiolíticos e hipnóticos van a transcurrir este proceso. La mayoría de las veces cuando toman pastillas se quieren suicidar tomando una caja entera de pastillas y son este tipo de medicamentos, no van a morirse, ¿sí? Le van a encontrar desmayada, le van a encontrar en un estado de inducción al sueño, pero no van a encontrar, digamos, que lo llevan al hospital, le da tiempo suficiente para llevarlo al hospital, hacer un lavaje de estómago y salvarle. Ahora, cuando yo utilizo otros tipos de droga que tienen que ver más con los analgésicos fuertes como la morfina, ahí sí el cuadro que se presenta puede ser de muerte. Bueno, en este tipo de medicamentos, los ansiolíticos, entonces vamos a tener las benzodiazepinas y los barbitúricos. En este caso, con las benzodiazepinas yo me voy a intoxicar antes de suicidarme, ¿sí? Voy a vomitar antes de que genere en mi cuerpo el paro cardíaco. En cambio, con los barbitúricos sí, ¿sí? Los barbitúricos, si yo tomo una caja,
sí me puede causar. Bueno, en las benzodiazepinas ustedes van a ver, estos son los más comunes utilizados, pero en realidad hay muchísimos más. Benzodiazepinas. Un grupo muy numeroso de sustancias que tienen características muy similares, provocan los mismos efectos y poseen los mismos efectos secundarios, ¿sí? O sea, todo ese grupo de benzodiazepinas van a actuar igual y van a generar en mi cuerpo los mismos efectos. Lo que varía va a ser justamente el tiempo que tarda en iniciarse, ¿sí? Y la duración de ese efecto. Por ejemplo, el diazepam es más potente como miorrelajante, el midazolam es mejor como sedante, ¿sí? Cada uno va a tener sus características más particulares. Actúan uniéndose al receptor del GABA. El GABA son las siglas del ácido GABA-aminobutírico. No importa el nombre, les explico lo que significa, si no es para que ustedes se acuerden. Ese ácido gamma-aminobutírico es un receptor, ese receptor va a recibir ese neurotransmisor que es el GABA y va a actuar, ¿sí? Este neurotransmisor es inhibitorio, o sea, lo frena, bloquea. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a intensificar el efecto inhibidor sobre el sistema nervioso de ese neurotransmisor. Recuerden, todas las terminaciones nerviosas, ese ácido gamma aminobutírico va a actuar en determinadas circunstancias y eso va a generar que se estimule. Entonces lo que hace es frenarlo, ¿sí? Entonces siempre va a ser inhibitorio. Este tipo de medicamentos siempre es para deprimir el sistema nervioso central. Lo mismo ocurre con el alcohol. El alcohol, por más que yo diga, bueno, me tomo un vaso de alcohol para tomar coraje, ¿sí? Porque tomo como que es adrenalina. Ese es el proceso inicial del alcohol, pero el alcohol es un depresor. Yo puedo decir, bueno, me rompí mi relación con mi novio, me voy de pachanga con las chicas, ¿sí? O con los chicos, me voy de pachanga y bueno, me tomo alcohol porque quiero estar feliz, no me quiero acordar que eso. Primero voy a estar, pero va a llegar un momento en que vamos a terminar sentado en la vereda llorando por el amor que se fue. ¿Por qué? Porque en realidad el alcohol es un depresivo, ¿sí? Por eso cuando se están tomando este tipo de medicación no es recomendable la ingesta de alcohol porque los dos potencian el efecto depresor del sistema nervioso central. Y puedo terminar de que me quiero divertir a tomar una decisión como suicidarme. ¿Sí? A eso se refiere con depresor. ¿Qué efectos farmacológicos tiene? Todas las benzodiazepinas son ansiolíticas. Bueno, les decía que todas las benzodiazepinas van a ser a dosis bajas, van a ser ansiolíticas y cuando yo subo la dosis van a ser hipnóticas. Ustedes van a encontrar dentro de este grupo, por ejemplo, que las personas usan mucho lexotanil para las personas que están en duelo. Por ejemplo, en la muerte de un familiar le dan lexotanil y la persona hasta que se duerme, hasta que cae. ¿Por qué? Porque el lexotanil es más un hipnótico, es más fuerte como hipnótico y estaría mejor recetado, por ejemplo, para dormir. En cambio, le suelen recetar para dormir un alprazolam, ¿sí? O un diazepam. Y esos son más ansiolíticos, ¿sí? Entonces, lo que quita es mi estado de ansiedad. Por eso me duermo, porque me duermo. Si yo no tuviera sueño, tampoco me dormiría. Y entonces dicen, no, no me sirve más, aumento la dosis. Entonces, a veces, digamos, el proceso se da por no usar la medicación correcta en cada caso. Para dormir yo tengo que usar hipnóticos, ¿sí? No ansiolíticos. ¿Sí? Ansiolíticos me sirve simplemente para tranquilizarme, ¿sí? Pero no me va a hacer dormir. Bueno, ¿qué pasa con esto? La supresión de la conciencia puede aparecer a dosis elevadas y administrada también por vía intravenosa en el caso de requerir. Recuerden que primero estaba relajación, sedación, inducción al sueño y anestesia. Eso era después coma y muerte. Esos eran los estados que tenía la conciencia. También usado como relajante muscular y como anticonvulsivo y antiepilépticos en algunos casos también. Todos esos efectos, digamos, siempre están relacionados con algún neurotransmisor. Incluso el flunitrazepam es un medicamento que está considerado como la droga de la violación,
¿Por qué? Porque se suministra muy fácilmente mezclado en jugos, por eso el peligro, digamos, cuando se aceptan bebidas que no se sabe de dónde vienen, digamos, supónganse un trago, que yo no sé cómo lo prepararon o qué le pusieron adentro, siempre controlen de que le abran las bebidas enfrente de ustedes o que preparen la bebida enfrente de ustedes o de alguien de confianza. ¿Por qué? Porque se llama droga de la violación justamente porque la persona entra en ese estado de supresión de conciencia y puede recordar a grandes rasgos situaciones, pero no puede recordar los detalles. Aparecen después las chicas en cuadros de abandonos, en callejones y demás, violadas y demás, pero en el momento de preguntarle a la persona qué le pasó, no sabe si le violó 1, 6, 10, no sabe absolutamente nada. ¿Por qué? Porque entra en ese estado de supresión. Esto no es de las películas, esto lo vivimos acá, ¿sí? O sea que justamente es un tema como para tomar conciencia y sobre todo el tema de cuando empiezan a mezclar con los alcoholes, ¿sí? Eso tengan siempre cuidado, sobre todo las chicas, ¿sí? Pero hoy tampoco es un proceso en que solamente las chicas se tienen que cuidar, también las violaciones son a los hombres, así que ambos tienen que cuidarse mucho en este sentido. A ver, ahí está. Se me fue. Se encuentran contraindicadas en trastorno de pánico. Deben utilizarse siempre con precaución en personas con la función renal y hepática alterada. Recuerden por qué era. ¿Sí? La hepática era, el hígado era el que metabolizaba el medicamento. Si no metaboliza, se acumula. Y el riñón es el que elimina el medicamento. Si no funciona, acumula. Entonces llego a niveles tóxicos. El síntoma más frecuente sería dificultad para despertar a una persona sin que exista alguna otra causa aparente. ¿Sí? Ese es el síntoma más común. ¿Por qué? Porque pasó de los estadios a la anestesia. ¿Qué interacciones? Se potencia en presencia del etanol, del alcohol, con barbitúricos y con antihistamínicos, medicamentos para la alergia. Antihistamínicos es para la alergia. ¿Qué efectos secundarios van a presentar? Somnolencia, sedación, fatiga, dolor de cabeza, mareos, vértigos, alteraciones cognitivas, o sea, del proceso de entender, confusión, desorientación, trastornos amnésicos, o sea, pierdo la memoria, no sé cómo aparecí acá, no sé qué estoy haciendo en este departamento, ¿sí? También ocurre mucho acá, ¿sí? Alteraciones motoras, tengo dificultad para coordinar, para caminar, ¿sí? Estoy mareada, no me puedo mantener en equilibrio. Tengo una relajación muscular, no puedo levantar los brazos, ¿sí? Puede haber alguna dependencia física y psíquica también en el trastorno con el uso prolongado de esta medicación. Por eso no son medicamentos que tengan que usarse por años. El tema es que si una persona jovencita como ustedes necesitan medicación de este tipo, hay que ver la causa, ¿sí? Y hay que tratar de analizar la causa y darle una solución a la causa, que a veces es una pareja tóxica, a veces es una familia disfuncional, a veces es algo que le ha ocurrido a esa persona y que lo mantuvo en secreto, pero son trastornos que le va afectando y que hacen que una chica como ustedes por ahí llegue a necesitar usar algún medicamento, por ejemplo, para dormir o algún medicamento para tener ganas de vivir, ¿sí? O sea, no son situaciones normales. A eso me refiero. Que los viejos no podamos dormir es normal, ¿sí? Pero jovencitos como ustedes no, obedece a algún trauma, algo pasó. Bueno, tienen poca capacidad para provocar los efectos secundarios, salvo justamente que se hagan estas mezclas de medicamentos o que se incorpore el alcohol. Los de acción corta, cuando se usan de forma prolongada, tienen menor riesgo de provocar somnolencia excesiva, pero tienen mayores problemas de insomnio, o sea, van a tener poco efecto, porque al actuar rápido también se pierde el efecto rápidamente. Y también, digamos, cuando se van a retirar, tienen mayores problemas cuando se van a retirar. Los de acción prolongada, como está más tiempo en nuestro cuerpo, tienen mayor riesgo de sedación, pero tienen menos problemas cuando yo quiero suprimir el efecto. Entonces, cuando yo estoy en un proceso
¿sí? Para dejar el consumo de este tipo de medicamentos, me pueden ir cambiando medicamentos, ¿sí? Justamente para que yo tenga ese despegue, que yo lo pueda dejar de utilizar. Debido a que se metabolizan de forma más lenta y los efectos perduran más tiempo durante la retirada. Bueno, ahí ustedes tienen un cuadro en donde pueden comparar varios tipos de ansiolíticos, las dosis que tiene cada uno de esos. La dosis no es comparativa una de otra, porque las drogas son distintas, ¿sí? Cuándo va a comenzar y cuánto de vida media tiene. Vida media significa mientras que hay el 50% de la concentración de ese medicamento en mi sangre. Fíjense que el que tiene un efecto rápido va a ser el diazepam, ¿sí? Desde el diazepam 5 miligramos, que es el más bajo. Ahora, fíjense que tiene una vida media corta el midazolam y tiene vida corta el triazolam. Normalmente ese tipo de medicamentos cuando hay algún proceso que yo necesito, digamos que se elimine rápidamente el medicamento de la sangre. Vamos a los barbitúricos. Son depresores también del sistema nervioso, pero mucho más poderosos que los ansiolíticos. No van a ser selectivos, ¿sí? Esto quiere decir que van a deprimir el sistema nervioso y otros sistemas, o sea, no solamente a los nervios, sino que también pueden deprimir el sistema cardiológico, el sistema respiratorio. Entonces la persona, al ingerir un montón de comprimidos juntos, lo que va haciendo es que el corazón cada vez lata menos, que el pulmón cada vez respire menos y me muero por un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? No me voy a morir por un efecto neurológico, sino que siempre va a ser ese efecto sobre mis órganos. Actualmente se están desaconsejados para el tratamiento de la ansiedad y el insomnio. Pueden crear dependencia de manera muy rápida y alcanzar niveles tóxicos porque se acumula en sangre. Esto es difícil para las benzodiazepinas, ¿sí? Recuerden que el primer grupo, las benzodiazepinas que vimos, no había forma de suicidarme con esos medicamentos. Con estos barbitúricos sí. Son más utilizados como anestesia o como antiepilépticos de segunda línea. Cuando los antiepilépticos normales no funcionan, se recurren al fenobarbital, por ejemplo, para parar la epilepsia. Efecto secundario. Tenemos la depresión respiratoria. Hay que tener en cuenta que no se produce efecto de tolerancia a la depresión respiratoria. Es decir, que la persona puede desarrollar tolerancia para los efectos sedantes de los barbitúricos y por lo tanto precisar mayores dosis para conseguir el mismo efecto sedante. Este aumento de dosis implica un aumento del riesgo de depresión respiratoria. O sea, ¿qué quiere decir? Con el uso de mucho tiempo de un barbitúrico, el efecto sedante sí va generando tolerancia. Cada vez necesito más droga para tener el mismo efecto sedante. Pero el pulmón no entiende de esas dosis y la depresión va a seguir estando, ¿sí? Entonces no es que se genera una tolerancia en la parte pulmonar, tampoco en la cardíaca. Entonces a veces cuando se consume mucha medicación de este tipo es donde aparecen los paros cardiorrespiratorios. Vamos al segundo grupo, que son los antidepresivos, antimaníacos y estabilizadores del ánimo. Ahí tenemos, bueno, fluoxetina, sertralina, venlafaxina, litio, carbamazepina, lamotrigina. Fluoxetina se utiliza muchísimo ahora, sertralina también. El litio es un medicamento que se utilizó mucho antes, ¿sí? Se sigue usando ahora, un antipsicótico que se utiliza ahora. Carbamazepina se usa mucho, sobre todo en todo lo que sea recuperación de alcohólicos, por ejemplo. La motrigina también se utiliza mucho ahora en este momento. La fluoxetina es un antidepresivo, ¿sí? Se le llamó la droga de la alegría. ¿Por qué? Porque genera en la persona, digamos, como levantar el ánimo. Pero tampoco puedo estar todo el día chespita, ¿sí? Dice, los estabilizadores del ánimo, los antidepresivos y los antismaníacos, manía es algo que yo tengo un TOC, ¿sí? Generalizado.
Son fármacos que reducen la frecuencia y la severidad de los episodios maníacos, hipomaníacos, pequeñas manías, depresivos o mixtos de los pacientes con trastorno bipolar. No exacerban, no aumentan otros síntomas del estado de ánimo, sino que previenen la aparición de nuevos episodios. O sea que estos estabilizadores del ánimo, lo que voy a tratar de hacer es mantener a mi cerebro más constante. De todos los que vimos, el trastorno bipolar suele ser por ahí el más complicado de tratar, porque mi cerebro está así, está depresivo en un momento y después está con un proceso de manía, está con un proceso de acelere, ¿sí? Y ahí es donde normalmente el cerebro no se toma su tiempo para pensar y hace cualquier cosa, y luego entro en un estado de arrepentimiento y de depresión, me quiero matar, ¿sí? Y después otra vez estoy con la manía. Entonces eso es lo que hacen los estabilizadores, tratar de mantener al cerebro más quieto. Esto no lo hace a propósito la persona, ¿sí? La persona que tiene ansiedad, la persona que tiene depresión, la persona que tiene trastorno bipolar, no lo hace a propósito, ¿sí? No lo puede manejar tampoco, necesita la ayuda de un profesional y necesita el acompañamiento de la familia para poder salir. Vamos a la depresión. Es un trastorno del estado de ánimo, con decaimiento psicológico y biológico del paciente que se manifiesta con síntomas psíquicos, desinterés, tristeza, desmoralización, ¿sí? Disminución de la autoestima. Y somáticos, soma cuerpo, ¿sí? Psíquicos y del cuerpo. Pérdida del apetito, disminución del peso corporal, astenia, o sea, falta de hambre, alteraciones del sueño, etc. También pueden aparecer otro, en lugar de pérdida de apetito, comida compulsiva, ¿sí? Entre las principales causas siempre van a estar factores genéticos, fisiológicos, personales y ambientales. Acá es importante, ¿por qué los factores genéticos? Porque donde podemos encontrar familias enteras que son depresivas, familias enteras que tienen trastornos bipolares. Es hereditario, ¿sí? Por eso tiene factores genéticos. Mi mamá es esquizofrénica, ¿yo puedo ser esquizofrénico? Sí. Ahora, va a tener que ver también, tengo los genes, pero va a tener que ver mi salud cómo está, por eso los factores fisiológicos, cómo está mi salud, va a tener que ver con las cuestiones personales mías, mi estilo de vida, con quién me junto, con quién estoy, ¿sí? Lo que a mí me pasa, y con los factores ambientales, los ambientes en los cuales yo me manejo. Si yo estoy en una familia que tiene trastornos, ¿sí? Neurológicos, y está en una familia donde es tóxica la relación con los familiares, y la depresión y el trastorno bipolar y todas las enfermedades que tengan que ver con este capítulo van a estar presentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo los factores ambientales, los personales, los genéticos, todos juntos. ¿Sí? Hice un combo, saqué la lotería, tengo todos los números. Entonces, no siempre de padres esquizofrénicos necesariamente el hijo sea esquizofrénico también, ¿sí? Va a depender de esos factores. Tiene altas probabilidades. Trastorno bipolar. Se alternan periodos de manía, exaltación, con periodos de depresión profunda, ¿sí? Depresión tan profunda que me quiero matar a ese nivel. Se caracteriza fundamentalmente por los cambios extremos de esos estados de ánimo. Estoy recontra bien y de golpe, boom, salí, me voy y me colgué de un árbol. Y esto ustedes lo vieron mucho ahora. El estado de la pandemia también generó mucho de esto. Vemos los altos números de femicidios. Antes pasamos de la mujer golpeada, ahora directamente a la mujer asesinada. ¿Por qué? Porque por ahí las penas de nuestro sistema judicial castigan más al hombre que le pegó a la mujer que al hombre que la mató, ¿sí? Entonces, ya que me van a meter en cana, la mato directamente, ¿sí? Entonces, muchas veces esa forma de pensar también obedecen a trastornos. También obedecen a entornos tóxicos en los cuales a lo mejor esa persona se crió. Vi toda mi vida que papá le pegó a mamá, entonces si yo soy mujer y considero como que es normal que el hombre me pegue, o lo contrario, me rebelo completamente y soy la hija
rebelde. Si soy varón, es normal, la mujer está para que se le pegue, es un objeto. ¿Sí? Entonces, esa forma de pensar vienen estructuradas de justamente el entorno primario, que es en el cual yo me crié. A veces en la familia, a veces es una institución, si soy huérfana, o a veces son los abuelos, y no necesariamente papá, mamá. Trastorno bipolar. Se alternan periodos entonces manía y depresión. A mi forma de ver, el trastorno bipolar siempre es el más difícil. ¿Por qué? Porque la medicación tiene que ser para estabilizar. ¿Sí? Si yo estoy depresiva, me tomo algo que me levante el ánimo. Si yo estoy exaltada, tomo algo que me disminuya. Pero cuando estamos hablando de bipolar, como hace esos piques, entonces es muy difícil la medicación. Hasta ahora estamos hablando de los psicotrópicos. Los psicotrópicos, recuerden que los psicotrópicos, lo que significa la palabra psicotrópico, es cualquier tipo de droga que es capaz de generar cambios en la psiquis. Psicotrópico, trópico mover, cambiar la psiquis. Entonces, si yo estoy depresiva, me levanta el ánimo. Si yo estoy muy exaltada, me baja el ánimo. ¿Sí? Si no puedo dormir, me duerme. Todo lo que significa cambiar mi cabeza, cambiar mi psiquis, es psicotrópico. Vamos a los antipsicóticos. Clorpromacina, trifluoperacina sale mucho, tioridacina sale mucho, aloperidol sale mucho, clozapina o lanzapina, risperidona, que son la nueva generación de antipsicóticos, también salen mucho. Hay otros, ¿sí? Estos son algunos nomás. Bueno, ¿qué es la psicosis? La psicosis es la pérdida del contacto con la realidad. Mientras que yo esté situada cuando estoy y en dónde estoy, está bien, es mi realidad. Puedo ser depresiva, puedo ser maníaca, pero no esquizofrénica. ¿Sí? Esquizofrénica o psicótica. Cuando yo no puedo relacionar, yo me creo que soy Napoleón, yo me creo que soy el enviado de Dios, yo me creo que soy una muñeca, yo me creo que soy una cabra, ¿sí? Lo que quiera, ¿sí? Ustedes van a encontrar dentro de las locuras una gran variedad, y lo que es característico por ahí es el tema de Napoleón, de figuras fuertes históricamente que se ve que le marcaron en algún momento y que en el momento de locura de esa pérdida de contacto con la realidad quedan marcadas esas situaciones. Es increíble la cantidad de locos que se creen en Napoleón, increíble la cantidad de locos que se creen en Jesucristo, ¿sí? O sea que como que se repite la alucinación. Pueden presentar alucinaciones, delirios, ¿sí? Cambios en la personalidad y en el pensamiento que tengan. A lo mejor una persona que era muy ordenada y bueno, y ahora piensa cualquier cosa. ¿Qué es desordenado? Asocio personas con épocas que no corresponden, ¿sí? Por eso no estoy situada en mi realidad, ¿sí? Cuando hablo de mis padres y estoy relacionando con cosas que hicimos con mis hijos, ¿sí? No estoy relacionado en el tiempo. Entonces, la psicosis aparece cuando yo no puedo relacionar mi realidad. O a veces con comportamientos extraños. Normalmente la psicosis aparece también con el Alzheimer, ¿sí? En la adultez de los abuelos. Es una demencia senil. Y es justamente deterioro del cerebro que hace que por ahí aparezcan desnudos, por ahí salen, no es que son depravados, nunca fueron depravados sexuales, pero cuando son viejos le agarra la locura, digamos, que forma parte de lo que es el Alzheimer, de no reconocer dónde estoy. No puedo entender en dónde estoy, no conozco esta casa, no conozco la persona que me viene a visitar. Y les cuento una anécdota de una tía mía, que el marido quedó con Alzheimer. Habían estado casados, no sé, como más de 50 años. Eh, y él no la reconocía a ella como su pareja, sino que creía que era una médica, porque ella le retaba, porque él hacía cosas raras, se encerraba en los roperos, orinaba en las ropas, hacía un montón de cosas que él consideraba que era normal, pero que no era normal. Entonces, como ella les retaba, él la asoció con que esa no era la mujer, sino que era la doctora. Y al que llegaba de visita, él siempre le contaba lo mismo. Yo tenía una mujer que era tan buena, pero un día se fue, me dejó. Y vino esta loca, dice que no para de gritar. Y era la misma mujer. Así que cuando yo no puedo relacionar la realidad, es donde aparece el cuadro de psicosis.
Bueno, los antipsicóticos también lo van a encontrar con el nombre de neuropépticos o neurolépticos, o tranquilizantes mayores también, de esas tres formas la pueden encontrar. Es un grupo de medicamentos muy variado, ¿sí? Químicamente es muy variado, pero siempre tiene un mecanismo de acción, digamos, similar. Todos actúan de la misma manera, distintas fórmulas químicas que van a actuar siempre de la misma manera. ¿Dónde van a actuar? Bloqueando los receptores dopaminérgicos del cerebro, ¿sí? O sea que se tienen que unir a los receptores y bloquearlos, no dejar que la dopamina actúe, ¿sí? Dopamina es otro neurotransmisor. Aunque muchos antipsicóticos tienen actividad sobre los receptores de otros neurotransmisores, se utilizan para el control de los síntomas de la enfermedad psicótica. Aunque no son una cura a la enfermedad, pueden ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente. Lo que van a presentar en algunos casos va a ser, digamos, efectos adversos. No lo puedo saber de antemano, ¿sí? Normalmente los efectos adversos de estos medicamentos van a aparecer a largo plazo, ¿sí? Después de años de utilizar la medicación. Pero en algunos casos se pueden presentar al inicio del tratamiento. ¿Por qué? Porque esa persona es sensible a ese tipo de medicamento. No se puede cortar la medicación, se tiene que seguir dando y haciendo un plan para ir eliminando la medicación de a poco. Porque si yo le dejo de dar de golpe, ¿sí? Los efectos adversos como que se fijan, ¿sí? Va a tardar mucho más la persona en recuperarse. ¿Cuáles suelen ser los efectos? Van a ser efectos como paralizantes o que tenga que ver con toda la parte neurológica de motora, ¿sí? No puedo hablar, no puedo mover de la mitad de mi cara, ¿sí? La mandíbula se ve afectada, no puedo hablar bien, no se me va a entender. Y los famosos temblores en piernas y brazos. Esos son los típicos efectos que me están informando de que ese tipo de antipsicóticos no se ajustan a ese paciente. Habría que buscar otros. Bueno, esto se usa para el control, no hay una cura, ¿sí? No se cura la enfermedad, va a tener que seguir tomando la medicación y viendo, digamos, ajustes de la cantidad de droga que necesita o cambio de medicación que se vayan necesitando o agregar o sacar algún tipo de medicación, pero normalmente la idea es mejorar la calidad de vida que tenga ese paciente, pero no hay cura. Vamos a los anticonvulsivantes y antiepilépticos. La fenitoína, el fenobarbital, la carbamazepina. Fíjense que la carbamazepina también se utilizaba como ansiolítico, como estabilizador del ánimo. El clonazepam también, ¿sí? Como un ansiolítico. La lamotrigina también. O sea que este tipo de medicación sirven para varias cosas también a su vez. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es una enfermedad crónica que se caracteriza por la actividad eléctrica anormal y repentina en el cerebro. O sea, el cerebro hace como cortocircuito y se activa. Los síntomas pueden ir desde las ausencias, una persona que se quedó tildada, ¿sí? Y no se acuerda que habló, alteraciones en la percepción, lo que yo percibo, ¿sí? Pérdida temporal de la memoria o movimientos descontrolados y convulsiones. Eso es lo que es un cuadro epiléptico. No es lo mismo que convulsiones. La convulsión es un síntoma que puede responder a múltiples patologías y se presentan cuando el cuerpo de una persona se sacude de manera rápida e incontrolable. O sea, lo que es convulsión es el movimiento, ¿sí? Pero la epilepsia es mucho más. La epilepsia es más grande, abarca, ¿sí? Efectos que tienen que ver también con el comportamiento y demás. Esas ausencias, esas pérdidas de la memoria. Una convulsión puede aparecer, por ejemplo, en un cuadro infeccioso o una alta temperatura en una criatura, ¿sí? Que por eso se baja la temperatura rápidamente. ¿Por qué? Porque pueden aparecer convulsiones. Cada vez que hay una convulsión, cada vez que hay un ataque epiléptico, hay daño en el cerebro. Por eso la idea es prevenir que aparezcan nuevos. Una vez que se desata el cuadro epiléptico, no se puede hacer nada, ¿sí? No se hace nada. Lo único que tengo que hacer es ponerle en una posición cómoda, porque normalmente caen al piso, retirarle cualquier cosa que le pueda golpear mientras que se esté sacudiendo y dejar que se sacuda.
¿sí? Va a pasar al cabo de unos minutos. Si se golpea la cabeza contra el piso, sí colocar algo para que evite golpearse. Incluso se está entrenando ahora a los animales de compañía, los perros que son de los que son de grupos de apoyo para este tipo de personas, y ustedes van a encontrar muchísimos animales que están entrenados, que cuando se empieza a golpear, ellos se colocan en el medio, ¿sí? Y tiene un doble efecto. Por un lado, evita que golpeen la cabeza contra el piso, soportando el golpe ellos, y por otro lado le genera un efecto tranquilizante más rápido a la persona que está con el cuadro epiléptico. O sea, estos animales son fantásticos cuando los entrenan con esos fines. Entonces no es lo mismo. Hay un grupo especial de epilepsia que se llama epilepsia refractaria. Esto no está en este material. Yo les voy a agregar un enlace de una revista digital que hace mi hijo, que es periodista, y tocó el tema de epilepsia justamente con todo lo que tenía que ver con el tema de la marihuana, la legalización de la marihuana y demás. No está legalizada la marihuana en la Argentina. Lo que se aprobó es el uso medicinal del aceite de cannabis, que es otra cosa, ¿sí? No es que me puedo fumar un porro, sigue estando prohibido y sigue estando bajo la ley de estupefacientes, que lo que prevé es prisión, ¿sí? El 80% de los presos federales, porque es un delito federal, es por incumplimiento de la ley de estupefacientes. Así que sigue estando prohibido en la Argentina. Hay algunos países en los cuales se permite, ¿sí?, en aquellos casos de enfermedades terminales, el uso recreativo de la marihuana, ¿sí? Acá está aprobado el uso medicinal, no recreativo. Entonces, si ustedes tienen, ¿cómo se llama? Picadura, no sé cómo se llama el tema de la marihuana, pueden ir presos. Si ustedes cultivan plantas, también pueden ir presos y demás. Hace unos años atrás, justamente en vista de esta epilepsia refractaria, que epilepsia refractaria es una epilepsia que aparece en niños de hasta 5 años, o sea, bebés pequeñitos que empiezan a tener convulsiones, y que estos medicamentos anticonvulsivos no sirven, ¿sí? No les generan ningún efecto. Y todo el tiempo que ese niño esté con convulsión está dañando el cerebro. Con las terapias que se investigaron a raíz de todos estos años y demás, se vio que el aceite de cannabis, una especie de cannabis particular, que es una mezcla de... Hay 3 especies nativas, es una híbrida que apareció, que tiene un alto contenido de los cannabinoides, que se llaman las sustancias que van a actuar en el cerebro de las personas. La planta marihuana es una planta muy particular, porque nuestro cerebro tiene los receptores para esa planta, ¿sí? O sea que podemos decir como que estamos relacionados de una forma que no nos damos cuenta. El tema es que no sabemos el efecto que pueden provocar en nosotros, ¿sí? Hay personas que fumaron marihuana toda su vida y no tuvieron ni un efecto adverso. Y hay otras personas que con el primer consumo que tuvieron les generó algún cuadro psicótico. O sea que no tenemos manera nosotros de saber en qué grupo estamos, pero que tenemos los receptores, los tenemos. Entonces se vio que estos chicos con el aceite de marihuana, de cannabis, lograban controlar los síntomas y evitar nuevos síntomas, nuevos episodios, que eso siempre va a ser el efecto. No hay cura, ¿sí? Lo que puede evitar es que sufra más. Bueno, en este sentido, las madres de estos chicos, por eso la asociación que impulsó la ley se llama Mamá Cultiva, es un grupo de madres que empezaron a plantar marihuanas y a preparar su aceite, cada una en su casa, siguiendo las recetas que le daban las otras socias del grupo, pero todas tienen antecedentes penales, ¿sí? ¿Por qué? Porque a todas se le inició la investigación y se le inició, digamos, con por más que sea este fin, digamos, la prohibición de tener plantas de marihuana en la casa. A raíz de eso surge la ley de cannabis medicinal. A partir de la aprobación de la ley de cannabis, lo que se aprobó fue el aceite de cannabis, que en la Argentina no se fabrica. Se tenía que importar de otros países
y se hicieron todos los trámites, digamos, la farmacia que iban a importar y demás. Toda una serie de trámites burocráticos para poder traer el aceite acá. Pero mientras tanto, los chicos que estaban acá necesitaban la medicación, por lo tanto siguieron. Después se hicieron reajustes a la ley y se amplió no solamente para epilepsia refractaria, sino para cualquier otra nueva enfermedad que la medicina pueda probar que la marihuana es efectiva para mitigar los efectos o generar alguna forma de contención del paciente. O sea que ahora se amplió, digamos, a cualquier otra enfermedad que requiera. ¿Qué más se hizo? Eso a partir del año pasado. El año pasado, enero del año pasado, lo que se hizo también fue habilitar plantas. Misiones tiene una planta de elaboración de marihuana medicinal. Se habilitaron los protocolos. Se crearon la especie híbrida que mejor tiene altos contenidos de los cannabinoides que son medicinales y bajo contenidos de los que generan adicción. Esa es la planta que se permite cultivar. Y se generaron los protocolos. ¿Qué quiere decir? Si yo tuviera un hijo con epilepsia o tuviera un hijo con cualquier enfermedad que requiriera marihuana, o yo tuviera alguna enfermedad que requiriera marihuana, yo me tengo que inscribir, ¿sí? Con mi cuadro patológico, obviamente todos los estudios que van a pedir, me inscriben, ellos me dan la planta a mí, la planta que ya fue modificada, me la dan ellos a mí, y me dan todas las características que tiene que tener ese invernadero. Hasta 9 plantas se autoriza para la persona. Un invernadero, ¿y por qué? Porque requiere, para tener un máximo de potencia, requiere que esa planta se críe en un ambiente controlado de temperatura y humedad. Por eso se habla de los invernaderos. Entonces el Estado me da las plantas y el Estado me permite a mí cultivar para uso propio. No está, o si yo quiero elaborar para otra persona, siempre tengo que estar registrada, ¿sí? Todo lo que no esté registrado dentro de lo que es la ley ahora va a seguir siendo consumo ilegal y va a seguir estando penado por la ley de estupefaciente y va a seguir generando cárcel, ¿sí? Para que les quede claro, no es que puedo ahora fumarme un porrito tranquilamente. Bueno, esto entonces yo le agrego, en esa revista yo hice un artículo justamente de la marihuana explicando esto que le estoy explicando a ustedes, justamente para que al que le interesara pudiera enterarse a qué se refería. Bueno, entonces esa es la diferencia. La convulsión es una cosa, es el movimiento descontrolado de los músculos, y la epilepsia es un cuadro más complejo. Los fármacos antiepilépticos y anticonvulsivos suprimen la actividad neuronal lo suficiente como para prevenir la hiperactividad, el acelere, la convulsión. Estas sustancias no modifican el curso de la enfermedad, no la van a curar, no la van a detener, sino que lo que van a hacer es tratar los síntomas, ¿sí? La idea es mejorar la calidad de vida que tiene ese paciente y disminuir las posibilidades de que aparezca daño cerebral, que es el efecto secundario que tiene cada una de las crisis. Cada vez que yo tengo un cuadro epiléptico, algunas neuronas se me murieron, ¿sí? Y esos son los daños que van dejando permanente en el cerebro. Antes se creía que todo lo que son las neuronas, las células nerviosas del cerebro, que no se generaban, ¿sí? Una vez que se perdían, que se perdía. Y no, se pudo comprobar ahora que se generan nuevas células, pero a muy baja velocidad, ¿sí? O sea, muy baja velocidad es la generación de nuevas neuronas. Bueno, ese sería el tema de hoy. Yo les voy a agregar entonces el enlace de la revista, justamente para que ustedes lo puedan ver, aquellos que les interesa. La revista no entra en el examen, este material es lo que ustedes tienen que ver. ¿Qué tienen que ver también acá? Las patologías, ¿sí? Tengan en cuenta las patologías, porque ustedes van a encontrar que siempre van a ser las mismas drogas, son pocos los grupos que estuvimos hablando de medicamentos, y todos le decían que tenían los mismos efectos, que actuaban de los mismos mecanismos. Lo que ustedes necesitan acá saber bien son las definiciones de cada una de las patologías que vimos, ¿sí?
qué es una ansiedad, qué es un trastorno de pánico, qué es una manía, qué es una convulsión, qué es una epilepsia, ¿sí? Todas las definiciones y demás. En la parte neurológica, tener en claro qué es el simpático, qué es el parasimpático, recordar que el simpático tiene que ver con la huida, el parasimpático tiene que ver con el hombre que mira tele, el hombre o la mujer que mira tele, ¿sí? Entonces relacionar, aprendan a relacionar lo que significaría eso. Si yo estoy huyendo, obviamente no voy a estar pensando en una hamburguesa de McDonald's, ¿sí? Voy a estar desesperada huyendo y voy a estar respirando por la boca desesperada porque necesito oxígeno para mis pulmones. Mi corazón va a estar bombeando, pero si yo estoy mirando una novela y mi corazón está bombeando, hay alguna falla cardiológica, ¿se entiende? Entonces, en ese momento, en ese proceso de huida, es normal la taquicardia, la hiperventilación, todos esos cuadros van a ser normales. Bueno, estamos, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, tengan en cuenta eso, chicos, sobre todo porque ustedes se van a encontrar con mucha gente y muchos jóvenes como ustedes también están pasando por estas dificultades. Me tocó el año pasado, en un examen, una de las chicas eligió este tema, eligió de enfermedades porque me dijo, yo siempre les pregunto por qué eligieron ese tema, siempre tiene que haber alguna motivación, ¿sí? Algo que me diga, bueno, quise hacer esto porque mi papá es diabético, mi mamá es hipertensa, yo soy tal cosa. Y ella me dijo en ese momento que ella tenía todas esas enfermedades que estaba. Yo pensaba que me estaba haciendo una broma. Y le digo, ¿cómo vas a tener todas las enfermedades estas? Y me dice, sí, tengo trastorno de pánico, tengo esto, tengo ansiedad, tengo depresión. Ya la alarma prendida, algo tuvo que haber pasado para que tenga esas enfermedades. Entonces le dije, no me diga qué, pero pudiste identificar qué es el foco que causó que vos tengas todas estas enfermedades. Y me dice, sí, y fue una violación. Así que son procesos, le violaron a los 8 años y ahora con 23 años estaba pasando por todo ese proceso y se negaba a ir a ayuda. Entonces, ¿qué hice yo? Justamente explicarle qué va a hacer con un psicólogo. ¿Qué es lo que hace? No va a poder revertir, ¿sí? No va a poder revertir el trauma, pero sí puede aprender una nueva forma de relacionarse con su realidad, ¿sí? Eso es lo difícil. Entonces ella se peleaba con toda la familia porque la familia quería que ella vaya a terapia y ella se negaba a ir. Decía que le costaba abrirse a una persona. ¿Y saben qué les dije yo? Que me apague la cámara. Así como ustedes están apagadas las cámaras, le dije apagame la cámara, entonces yo no te veo. ¿Sí? Y entonces ahí se abrió y pudo hablar. Muchas veces es eso. Entonces ustedes, cuando están con su grupo de amigas, cuídense, ¿sí? Cuídense, porque no estamos hablando de casos de Buenos Aires ni casos de otros lados, ¿sí? Estamos hablando de acá. Acá hay violaciones masivas. Hablaron hace poco, salió un programa televisivo de psicólogas del hospital que decían que era impresionante la cantidad de jovencitas que iban a la terapia justamente porque un día se despertaron, ¿sí? No sabían cómo llegaron y estaban en un departamento y habían tenido sexo, ni siquiera sabían con cuántas personas habían tenido sexo. Entonces, obviamente es una violación porque no hubo un consentimiento, pero no hay alguien a quien echarle la culpa, ¿sí? Eso es lo que hacen este tipo de drogas.